Advertencia: los precios que menciono en este video son consultados previamente en las páginas oficiales del Grupo Xcaret hasta el día 21 de mayo del 2019. Mantendré actualizada la información constantemente en la descripción del video. Oye César, ¿y cuánto cuesta hospedarse en el Hotel Xcaret? ¿Qué? ¿Qué cuesta cuánto? Ah, con ese dinero me puedo ir una semana a Cancún sin problema. Si conoces a alguien que dijo esto, o tal vez a ti te pasó antes de saber el precio, quédate porque realmente veremos si es caro estar hospedado en el Hotel Xcaret. ¡Comenzamos! Aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es César Piqué para quien no me conozca, y en esta ocasión voy a resolver la duda que tanto me preguntan. ¿Es caro estar hospedado en el Hotel Xcaret? Primeramente hay que dejar en claro una cosa. Hay hoteles all inclusive que te incluyen todo, las comidas, las bebidas y bueno, por supuesto la estancia. Pero el Hotel Xcaret es diferente porque tiene la denominación All Fun Inclusive. ¿Y qué significa fun? ¿Por qué esa palabrita cuesta mucho dinero a comparación de un All Inclusive? Bueno, pues porque un All Fun Inclusive te incluye absolutamente todos los parques del Grupo Xcaret de manera ilimitada. Eso es lo que lo hace diferente a los otros resorts que tienen All Inclusive. El Hotel Xcaret te super obliga a ir a sus parques, no nada más estar en ese hotel. Bien, en primera instancia vamos a responder la pregunta: ¿es caro estar hospedado en el Hotel Xcaret? Sí, es caro. Pero esperen, voy a decirles por qué la gente dice que es caro y al final ustedes sacan sus conclusiones. Continuemos con el video. Te cuesta por una noche 4,500 pesos por adulto por noche. Por supuesto sin contar a más personas que vayan contigo. Lo cual quiere decir que si tú quieres ir por una semana al Hotel Xcaret te sale en 31,500 pesos. Esto va a depender de mucho. Yo tomé este precio como un promedio por temporada baja. También va a depender mucho en qué temporada quieras ir. Si, por supuesto que si quieres ir en Navidad, en vacaciones de los niños, va a aumentar su valor. Pero bueno, un día cualquiera, en eso cuesta 4,500 pesos la noche. Les voy a dejar aquí el precio para que no se les olvide. Y aquí de este lado abajo les voy a dejar el total por una semana. Si tú eres de las personas que dicen, no, mejor me voy a otro hotel que tenga todo incluido, y pues ya me voy a los parques que yo quiero. Ok, respetable. Pero vamos a hacer la comparativa. En un hotel todo incluido en Cancún, yo estuve investigando en internet y no baja de los 3,200 pesos el más barato. Que tenga todo incluido. Por supuesto que hay unos más baratos que te incluyen nada más el desayuno, que te incluyen nada más la cena. Bueno, si tú quieres un todo incluido, te cuesta 3,200 pesos mínimo la noche por persona por adulto. Y si tú me dices, yo voy a ir una semana a un todo incluido, entonces 3,200 pesos por noche. Suponiendo que al día 1 quieres ir a Xcaret, el precio de la entrada a Xcaret Plus es de 2,457 pesos. Sumado a los 3,200 pesos por esa noche que estuviste en el hotel All Inclusive, el total por ese día te sale en 5,627 pesos contra 4,500 del Hotel Xcaret. Ah, pero espérate, también tienes que pensar en los traslados. El traslado promedio desde Cancún hasta Xcaret, súmale otros 526 pesos. En cambio el Hotel Xcaret te lo incluye ya en el costo de la noche. Ese fue el día número 1. Por cierto, en este video no voy a hablar acerca de qué contienen los parques o por qué son tan caros o qué es lo que incluyen. Para eso tengo otros videos que puedes ver aquí. En esta parte están saliendo ahorita. Cuando termine el video le presionas aquí y te va a aparecer la lista de todos los videos que tengo del Grupo Xcaret para que veas todos los tips necesarios y por qué son tan caros. La verdad es que el beneficio que obtienes lo vale muchachos, para que lo vean. Ok, seguimos con el día número 2. Vamos a combinar los parques como realmente se pueden. Si tú no tienes una idea de cómo combinar tus días entre los parques porque no sabes si unos abren tal día, si te puedes pasar a otro, entonces para eso tengo otro video, también aquí está, de este lado apareciendo. Ahí te comento cómo organizar tus días estando en el Hotel Xcaret. Sigamos, suponiendo que tú quieres ir a Shenzhen, el costo de la entrada es de 1,229 pesos. Barato, ¿no? Baratísimo. Pero suponiendo que en la noche te quieres echar unos tequilotes acá, en nada más y nada menos que en el Xochimilco de mi corazón, la entrada para que te pongas acá bien briago en Xochimilco es de 1,755 pesos. Lo cual quiere decir que por esos dos parques pagaste 2,984 pesos. Y aparte, una noche por estar en el All Inclusive de tu preferencia, que son otros 3,200 pesos. Y en total gastaste en ese día 6,184 pesos. ¿Cuánto te cuesta el Hotel Xcaret? Ah, pero espérate, los traslados.
el traslado a Shenzhen te cuesta 527 pesos y el traslado a Xochimilco te cuesta 350 pesos. Eso quiere decir que de tu bolsillo tienes que desembolsar otros 827 pesos por ese día nada más. César, a mí no me llama la atención ninguno de esos parques, yo nada más quiero ir a Xel-Há y ya. Ok, vamos a hacer la prueba con Xel-Há. En el día número 3, suponiendo que tú quieres ir a Xel-Há, la entrada es de 1,755 pesos. Más aparte, esa noche que estuviste hospedado en el hotel All Inclusive, que no es nada caro comparado con el hotel Xcaret, son otros 3,200 pesos, lo que nos da un total de 4,955 pesos. Y adivina qué, agrégale el traslado. El traslado tiene un costo de 526 pesos a Xel-Há. Sí, pero a mí nada más me interesa Explore. Bueno, vamos con el Explore de tu corazón. La entrada Explore tiene un costo de 2,282 pesos, más aparte la noche que estuviste hospedado en el hotel All Inclusive, el que tú quieras, el de tu preferencia. Súmale otros 3,200 pesos en temporada baja por adulto y te sale un total de 5,482 pesos, más aparte otros 542 pesos de traslado. Ahí está. Sí, claro, muy barato. Yo ya conozco todos los parques del Hotel Xcaret, César. Yo nada más quiero conocer el nuevo, Shavash. Por cierto, aquí está mi video más reciente, el de Shavash, para que ya lo vean. Ya está disponible. Ok, bueno, vamos a ver cuánto te sale ir a Shavash, al nuevo parque del Grupo Xcaret, dicho está de paso. La entrada tiene un costo de 2,106 pesos de la entrada Extreme, que es la misma del Hotel Xcaret. Vamos a comparar peras con peras. Y aparte falta agregarle esa noche que estuviste hospedado en el hotel de tu preferencia All Inclusive, súmale otros 3,200 pesos, lo cual quiere decir que el total es de 5,306 pesos. Creo que no hace falta que lo diga. Y aparte el costo de traslado hacia Shavash tiene un costo de 350 pesos. Llegamos al sexto día, casi nos acercamos a toda una semana estando en Cancún. Ok, suponiendo que vamos a ir a Cenotes. El tour de Cenotes tiene un costo de 2,155 pesos por adulto. Aquí ya viene incluido el transporte, gracias, muchas gracias. Pero bueno, pues hay que agregarle esa noche que estuviste hospedado en otro hotel, lo cual quiere decir que hay que agregarle otros 3,200 pesos y en total gastaste 5,355 pesos. Ay, esto ya parece goleada. Hey, César, a mí no me interesa nada de parques del Grupo Xcaret. Yo quiero conocer Chichén Itzá, la séptima maravilla del mundo, el templo de Kukulcán. Ok, para ti amigo que eres muy histórico, que aprecias lo bello de los mayas, te tengo una sorpresa. Al igual que Cenotes, el tour de Chichén Deluxe, que es el mismo del Hotel Xcaret, tiene un costo de 2,155 pesos, más aparte esa noche que estuviste hospedado en tu hotel, súmale otros 3,200 pesos, lo cual quiere decir que en ese día te consumiste la cantidad de 5,355 pesos ya con traslado. Sigue siendo brutal la diferencia. Por supuesto que las páginas del Grupo Xcaret te manejan combos de 2 parques y te sale más barato. Pues sí, yo vi un combo en 4,000 pesos que te incluía 2 parques, pero no te incluye hospedaje, entonces tienes que buscar dónde hospedarte. Ok, terminando esta semana en Cancún, yendo a todos los parques, sin estar hospedado en el Hotel Xcaret, que es carísimo. El total de todos los parques que visité, así como las noches que estuve en el Hotel All Inclusive de mi preferencia, fue de 38,291 pesos. ¿Y cuánto les había dicho que costaba una semana en el Hotel Xcaret en promedio? 31,500 pesos. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes, ¿el Hotel Xcaret es caro? ¿Es caro realmente? Haciendo un análisis del costo-beneficio, creo que no es caro, vale muchísimo la pena. No estoy diciendo que es barato, no lo es, eso sí, no es barato, pero sí vale la pena, te incluye todos los parques. ¿Quién no quiere ir a todos los parques del Grupo Xcaret? Por supuesto que hay personas que se van, por ejemplo, a hostales o a hoteles mucho más baratos que no te incluyen comidas ni nada de eso. Muy respetable, pero bueno, este video lo hice con el fin de decirles a las personas que tenían duda que cuánto cuesta el Hotel Xcaret y que quieren ir. Entonces anímense muchachos. Yo les hice una comparativa de cuánto costaba estar una semana, pero igual pueden ir 3 días nada más, 4 días. Yo la verdad no estuve una semana, estuve mucho menos. Y sin embargo me divertí muchísimo, vale la pena cada centavo que gasté ahí.
Y luego a todo el que visita el Hotel Xcaret nos pasa de que ya no queremos ir a ningún otro hotel de todo Riviera Maya o de todo Cancún, porque pues fue espectacular estar ahí. Entonces vale la pena, muchachos. Y bueno, solamente les recuerdo que les recomiendo la agencia de viajes de Traveler GDL. Aquí abajo están apareciendo sus datos. Coticen su viaje al Hotel Xcaret, ya sea por Facebook, por Instagram o ahora por WhatsApp para su mayor comodidad. Pueden cotizar sin ningún compromiso y digan el código Cesare182 como el nombre de mi canal para que reciban un descuento de hasta 2,000 pesos. ¿Está bien? ¿Quién te regala 2,000 pesos en tu viaje? Nadie. Así que ya lo saben, les recomiendo esa agencia y manden un WhatsApp para cotizar. Nada se pierde. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video, no sin antes mandarle un saludo, un abrazo a Karen y a Javier. Es una pareja de Colombia que me dijeron que ven todos mis videos. Gracias, muchísimas gracias por eso de todo corazón. Espero seguir brindándoles mucho más contenido familiar y de calidad. Así que un fuerte abrazo hasta Colombia, Karen y Javier. Un abrazo. Espero que les haya gustado este video y si es así, por favor regálenme un like y no se olviden de compartir este video hacia sus amistades. Por supuesto, a las personas que piensan que el Hotel Xcaret México es caro, pues mándenselos, digan, ahí está, para que vean. Para que lleven también a sus peques. Y para los que no lo han hecho, suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla, apriétale a suscribirse y activen la campanita. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos la próxima y sean felices, por favor. ¡Aguas! Amigos, si nunca has visto ninguno de mis videos, te comento que tengo videos del Hotel Xcaret, así como de los parques del Grupo Xcaret. Solamente apriétale aquí, a este cuadrito que estás viendo aquí, apriétale y te aparece la lista de todos los videos que tengo. Vas a encontrar muchos tips y también te recomiendo mi video más reciente que está apareciendo de este lado. Apriétale aquí, vas a ver mi video más reciente. Muchas gracias, nos vemos la próxima.